Hola amigas y amigos, hace bastante tiempo Pilar Medina me pidió que hablase sobre la rebeldía y el inconformismo en relación con la espiritualidad, porque ella me comentaba que tenía claro que vale, que todo viene de Dios, todo tiene una razón de ser, pero por otro lado no por ello vamos a aceptar las guerras, por ejemplo, y entonces hasta dónde actuar, cómo actuar, qué define cuándo estamos actuando desde el ego y cuándo con humildad, cómo poder cambiar las cosas, si es que hay que cambiar las cosas, etcétera, y todo ese burullo mental que puede haber con el qué hacer. Si quiero vivir una vida espiritual, he de aceptar todo tal y como viene, he de cambiar, cómo puedo facilitar el cambio en el mundo exterior también, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí se dice que nunca es tarde para la dicha, así que hoy voy a tratar ese tema. ¡Empecemos! A ver, en primer lugar, este es un tema muy delicado, con muchos matices, y hablar de ello en el ámbito general pues puede resultar complicado porque puede crear malentendidos con mucha facilidad. Así que si algo te rechina mucho o no comprendes o te surgen preguntas, pues genial si las escribes debajo de mi vídeo, en el canal de YouTube, y pruebo a contestarte lo antes posible. Espero no esperar tanto con esto de Pilar Medina, pero ya sabéis que la organización no es muy fuerte, mi punto fuerte. Yo suelo andar un poco desbordada de cosas que quiero hacer y al final, bueno, me despisto y se me van quedando muchas cosas atrás. Así que conmigo hay que tener mucha paciencia y persistencia, como por ejemplo ha tenido Pilar Medina. Así que el tema este de todo viene de Dios, entonces si soy una persona espiritual he de aceptarlo y eso significa humildad. Si no, estoy en el ego, o exactamente todo lo contrario, como soy una persona espiritual tengo que actuar con conciencia y por lo tanto soy la persona responsable de cambiar el mundo porque los demás actúan por inercia y no tienen capacidad de cambio. Es un tema que crea mucha, como yo suelo decir, y perdonadme por la grosera expresión, pedorrera mental. Y es que es tan fácil liarse, es tan fácil dar poder a la mente y autojustificarse en un sentido como en otro. Para poder vivir esto hay que entender muy bien la ley del karma, de acción y reacción. Una cosa es, yo realizo, por ejemplo, tengo un mal pensamiento, un pensamiento crítico, destructivo, negativo. Eso emana una vibración, una energía crítica, destructiva, negativa, que va a alterar mi entorno, independientemente de si lo hago verbal o no. Y la intensidad con la que altere mi entorno dependerá de la intensidad con que yo piensa, sienta, viva ese pensamiento o ese sentimiento crítico, negativo, destructivo. Entonces, dependerá de la intensidad de desarmonía que haya en mi interior. Si hay una desarmonía muy elevada, emanará desarmonía al exterior. Y a lo mejor el exterior no lo identifican con ello, pero empiezan a tener también más pensamientos desagradables, más pensamientos negativos, más crítica destructiva, por otro tema que no tenga nada que ver con ese, y en teoría sin razón aparente. Yo creo que a todo el mundo nos ha ocurrido de estar muy bien, en un estado emocional muy bien, a gusto, en armonía,
y de repente empiezas a fantasearte o a pensar cosas negativas y desagradables de alguien o del futuro o del pasado. Y entonces dices, ¿y por qué? Y empiezas a sentirte mal y es como, no me permito ser feliz. ¿Y por qué yo ahora estoy criticando a este hombre o a esta mujer si no me ha hecho nada, ¿no? Pero es que tendemos a ver las cosas desde el punto de vista individual del yo y estamos unidos con el todo. Entonces, a lo mejor simplemente has estado con alguien o en un sitio o mirado a los ojos a alguien con una carga negativa muy fuerte, más fuerte que tu carga positiva. O sea, con ello quiero decir que la culpa en ese supuesto no es de la otra persona o del tal sitio o de lo que sea, es tuya, que no tienes el suficiente autocontrol, ni la suficiente entereza, ni el suficiente poder interior desarrollado o fuerza de voluntad como para, ni el suficiente grandeza de corazón abierto como para anteponerte, como para contrarrestar esa fuerza negativa que viene, como para limpiarla. Y entonces esta te absorbe y de repente tú estás teniendo pensamientos desagradables. Entonces hay que desarrollar la parte positiva, la parte armoniosa, la parte amorosa del ser para que eso no te invada. Y el desarrollar esa parte amorosa del ser amigable implica tener que gustarte todo lo exterior, tener que aceptar todo lo exterior. No, no implica que tengas que decir a todos sí, buena, con perdón también por esa expresión racista ahora que lo pienso, ¿no? Me ha salido porque está en la cultura, pero es, Dios mío, yo creo que viene de las películas estas americanas de Hollywood cuando era niña, ¿no? Perdón. O sea, eso no implica tener que decir a todo sí, sin razonar y estando de acuerdo. Implica en la acción dentro de la ley, pero no implica tener que opinar igual. Implica, si queremos vivir espiritualmente, cuestionárnoslo y estar de acuerdo o no, pero con la puerta abierta de la tolerancia, teniendo siempre presente todo lo que los demás dicen también es verdad. Entonces quiero entender esa verdad, quiero sentir esa verdad, quiero vivir esa verdad que dice o que piensa o que siente el otro o la otra o el grupo de. Entonces, ¿todo viene de Dios? Sí. ¿Las guerras vienen de Dios? Sí. ¿Las situaciones desagradables vienen de Dios? Sí. Todo va acorde a unas leyes naturales que también estaba pensando hoy, las leyes de filosofía hermética, las 7 leyes de la filosofía hermética promovida por Hermes Trismegisto. Estaría bien que hiciese una serie de vídeos y la voy a hacer y dentro de poco explicando cada una de esas 7 leyes porque aunque es algo de hace siglos, es que es actual, es que son hay unas leyes físicas y unas leyes espirituales. Tenerlas presentes nos ayuda mucho a entender el mundo y si la llevamos a todos los aspectos de la vida, nuestra calidad de vida emocional y física se beneficia muchísimo. Entonces, hay la llamada ley de acción-reacción, causa-efecto, en Oriente llamada ley del karma, que sirve para equilibrar todo. Por decirlo de una manera, la conciencia universal o amor infinito o divinidad o como quieras decirlo, lo importante no es, o la prioridad no es tu cuerpo físico, no es tu mente física en este momento, sino es el desarrollo, la evolución
del ser, del alma, y no desde un punto de vista de un segundo de tiempo, de espacio, sino sin tiempo y sin espacio. Y si quieres ponerle tiempo y espacio, pon el infinito y la eternidad. Entonces, lo que importa ahí es el desarrollo de tu alma, el entendimiento, ¿no? Entonces, el desarrollo de la conciencia general. Entonces, tú, por ejemplo, cometes una acción destructiva, desagradable. Desde esta posición, agredes a una persona, inicias una guerra, no eres capaz de tratar las cosas desde el diálogo, desde la tolerancia, desde el consenso. Entonces inicias una guerra o inicias una discusión, porque tú no eres político, pero puedes iniciar una discusión, un conflicto de pareja, un conflicto familiar. Inicias eso. Siempre te justificarás en que lo ha iniciado otra persona, pero tú eres el que pasas a la acción. Porque buscar el donde empieza acaba, lo mismo, no hay comienzo ni final, ¿no? Pero sí hay un momento en que tú has de partir, y el momento en que tú partes es cuando tú entras en la acción, y tú entras en la acción en el momento en que te altera internamente algo. En ese momento en que algo te altera internamente, lo cual implica que tú eres la única persona responsable de haber permitido que eso te altere internamente, entras en la jugada, entras en la acción. Y entonces creas un ataque, sea de verbal, de palabra, de pensamiento, o una guerra, una discusión, una separación, lo que sea. Entras en el ataque. Eso siempre trae consecuencias. Y eso, de un modo o de otro, va a volver. Algunas cosas vuelven en esta vida, ¿no? Tú miras, haces X cosa y te viene enseguida. No pagas los impuestos, te viene la multa. Es algo inmediato. Te metes unas drogas, te dañas el cerebro, ¿no? Es algo inmediato. Algunas cosas son inmediatas, pero hay otras que las respuestas no vienen inmediata, que viene a los días, a los años o a las vidas. O sea, viene mucho después, pero siempre te encontrarás en algún momento en que estarás en el otro lado de la jugada. Si tú has atacado, te encontrarás alguna vez, para compensar ese momento en que has atacado, en la víctima que es atacada. Y de ese modo hará que tu ser entienda, sienta, viva tanto una situación, un lugar, digamos, viéndolo como binomio, una parte de la franja y una parte contraria. Y así creces en conciencia y en tolerancia. Aquello que no eres capaz de verlo desde la tolerancia y desde la conciencia, te lo pone en forma binomio, desde blanco y negro, porque solo así puedes verlo. Entonces, una forma de poder facilitarte la vida y saltarte todo eso es aprender a ver las cosas desde la tolerancia y desde la unidad. Y podrás pensar que no es justo algo, que lo que sea, pero siempre hay que ponerse y sentir y vivir desde la otra postura y encontrar el cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo piensa la otra persona, el otro partido, lo que sea, encontrar eso en ti e incluso vivir, ver esa parte en ti, porque todos, absolutamente todos y todas, todo el mundo, tenemos todas las facetas dentro de nosotros. Unas están más dormidas, otras están más activas, unas más conscientes, otras más inconscientes, pero todas están dentro. Entonces, por ejemplo,
A mí en la política en España me desagrada en horrores. Bueno, primero a mí el tema de la política no me gusta nada, no es mi mundo, ni tampoco lo conozco para poder hablar o hacer nada al respecto. Pero lo que sí puedo decir es que me desagrada cierta forma de hablar, cierto lenguaje que para mí es muy despectivo, muy insultante, no es constructivo de algunos partidos políticos. Y ahora en el tiempo de la pandemia se están resaltando mucho, sobre todo cierto partido político que está intentando crear mucha polémica, que insulta al gobierno o a otros partidos o a ciertos ministros o políticos, que habla despectivamente de ellos, ¿no? A mí eso me desagrada. Entonces, la primera reacción desde la inconsciencia sería mira estos idiotas, pero ¿qué están hablando? ¿Ellos quién se creen? Y mira cómo dicen no sé qué aportan con eso, solo crean mal sentimiento, algo desagradable, son unos tal, y haría calificativos, despectivos, peyorativos. Y lo único que quieren es poder, o que quieren hundir a X persona, y tal. Y puedes pensarlo desde ahí. Y entonces te unes en grupos que van en contra, en manifestaciones en contra de esos. O piensas igual que ellos, entonces te unes en sus grupos que van en contra de los otros y hablas desde ahí. Y te metes en ese juego. Esa sería la actitud desde la inconsciencia. Desde la consciencia digo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué hay aquí más? Otra vez igual, ¿no? Entonces, lo primero, veo mi armonía interior. ¿Me altera el ver eso o no? ¿O lo veo como un teatro? Si lo veo como un teatro, todo está bien, todo está en orden. Si lo veo como que me altera, ¿por qué me altera? ¿Por qué yo ahora estoy pensando en negativo, sea hacia la persona que está hablando, ese político que habla así de mal siempre, continuamente, cada vez que tal habla mal, o que habla criticando, no desde lo constructivo de propuestas, o sea, desde repetir lo que esa persona dice porque tiene la razón y hablo de forma despectiva, pero alterada desde dentro. Eso es actuar desde la inconsciencia y tendré que plantearme por qué me altera, y el por qué me altera internamente, por qué estimula la negatividad en mí, para nada tiene que ver con lo que dice o hace ese político u otro político. Tiene que ver con algo que no hay en orden dentro de mí, algo que hace que yo no esté a gusto conmigo misma, con mi psique, con mi capacidad intelectual, con mi estética física, con mi salud física, con mi desarrollo socioeconómico, con algo que no me gusta de mí misma. Y busco liberar esa frustración, busco liberar esa rabia en esa actitud externa. Entonces, desde el crecimiento espiritual sería aplicar la autodisciplina, aplicar el autocontrol y dedicarme horas, días, meses, hasta tener claro, encontrar qué aspectos de mí misma no me gustan, me hacen estar a disgusto conmigo misma, y qué puedo hacer para solventar esos aspectos de mí misma que no me gustan. O sea, realmente estoy muy en desacuerdo por la situación socioeconómica que tengo, pues ¿cómo puedo conseguir cambiar eso? Por mi incapacidad intelectual de entender algo. Al fin y al cabo el cerebro es como un músculo, hay que entrenarlo. Pues diariamente voy a poner, aunque sea hacer suzukis, o como se diga, suzukis,
O sea, estos que son números cuadrados con números y en cada cuadrado tiene que haber un número de cada, o crucigramas, o a ponerme a estudiar cosas, o no me gusta X aspecto de mi carácter en que tengo poco autocontrol mental. Pues me voy a poner la disciplina de todo el día repetir X frase y cada vez que se me vaya a la cabeza otra cosa, vuelvo a repetir esa frase y una y otra vez así hasta que consiga dominarla. Buscar una solución. Esa es mi opinión de cómo hay que actuar desde el punto de vista espiritual. Cuando no te altera internamente y ves que eso no te gusta, puedes pensar entonces en la posibilidad de cambiarlo. Pero mientras te altere internamente, jamás vas a cambiar nada a mejor. Y si alguien cree que ha cambiado algo, que tenga claro que solo es puntual. Como aquellos políticos que cambian una cosa y luego llega el siguiente político y vuelve a poner lo que había antes. Que es algo que nos ocurre mucho, por ejemplo, con la tauromaquia. Y que a mí hace años me ponía de un mal humor y me hacía llorar y llorar y llorar, que no veas, ¿no? Y era una sensación de frustración y de impotencia inmensa, toda la crueldad que hay con los animales, ¿no? Y cuando se conseguía dar un paso hacia adelante, en leyes o socialmente, hasta que llegaba otro político o cambiaban a alguien algo y ¡plaf!, iban para atrás. Y esto lo vi, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial, Madrid, y en muchos otros sitios, ¿no? Entonces es como desde la agresividad interior, desde la alteración del ser, solo es una lucha de fuerzas de quién es más listo en ese momento, quién tiene más poder o más posibilidades en ese momento, pero jamás los cambios son definitivos. Los cambios definitivos solo surgen desde la consciencia armoniosa del ser. Entonces, cuando ves algo que no te gusta y no te altere internamente, entonces entra a la acción. Y puedes entrar a la acción mediante recogidas de firmas, mediante pues meterte a política y compensar eso, mediante no me gusta cómo hablan estos políticos, pues voy a volverme coach de comunicación y a difundir otro lenguaje, otra forma de comunicarse, y voy a intentar pues meterme en las universidades y enseñar eso a los futuros políticos. Hago cosas para intentar cambiarlo, ¿no? O incluso escribo una carta como ciudadana a ese partido político, oiga, mire, su lenguaje no me parece constructivo, no me parece que aporte X cosas, tal. Hay 100.000 posibilidades, pero si escribo esa carta desde la ira, desde la alteración interior, eso se va a percibir. Entonces el otro simplemente no lo va a escuchar, porque todos tenemos una autoprotección en que cuando va a llegar algo que nos ataca, nos autoprotegemos. Tiene que estar en extremo crecido para escucharte aunque estés muy alterado. Y como eso no suele ocurrir, pues olvídate, no lo va a escuchar, no lo va a tener en cuenta. Pero si escribes una carta desde la armonía interior, con el corazón abierto, sí puedes tocar el corazón de la otra persona y sí puedes, a veces, desde la conciencia de la otra persona hay algo que le hace un clic y dice, ¡ahí va! Y cambia, y hay un antes y después en su vida respecto a esa actitud o respecto a muchas otras al entrar en contacto con una persona. Y otras veces no es consciente, pero sí se produce el cambio, es desde la metafísica, hay un algo ahí en la energía que hace que cambie algo en la persona y al poco se empieza a manifestar ese cambio. Entonces la única vía, el único camino es desde la tolerancia, desde el amor. Y entonces se puede protestar, se pueden cambiar cosas exteriores, sí, pero desde la armonía interior. Entonces, a ver, que me vuelva a leer lo que me comentó Pilar Medina, ¿no?
era hablar sobre la rebeldía y el inconformismo y la espiritualidad. Cuando no nos gusta algo, ¿hasta dónde actuar? Pues todo viene de Dios, pero no por ello voy a aceptar hacer guerras. Aceptar o hacer guerras. Y por otro lado, ¿hay que protestar o no? Pues mi respuesta en corto, además me lo escribí para recordarme el hablar de este tema, es hasta donde no nos saque de nuestro centro, alterando nuestra mente o nuestro carácter o nuestras emociones. Y siempre desde la legalidad, porque en la espiritualidad es imprescindible crecer en humildad. Y crecer en humildad implica acatar los poderes superiores, sean espirituales como físicos, y se implica acatar las leyes, sean espirituales y sean físicas. Así que desde la legalidad, sí. Y actuar siempre hasta donde no nos altere la mente y las emociones. Eso de que si luego te sientas a meditar y estás y pensando en el tema y no sabes desconectar de ello, es que ha penetrado en ti y ya lo estás haciendo de una forma desarmoniosa y por lo tanto va a ser muy, muy poco efectivo. Y si es efectivo será durante poco tiempo, durante un tiempo puntualmente. Y si no, obsérvalo en ti misma, en ti mismo, en tu vida. No solo en la historia, sino en ti mismo, en ti misma. Podemos haber evolucionado mucho. Yo desde luego prefiero vivir en esta época que en la época de la Edad Media o en el siglo VI, en el siglo V. Pero en muchas cosas la conciencia no se ha desarrollado casi nada, ¿no? O sea, porque el cambio va lento, muy lento, y van pasando los siglos de la época de Cristo a ahora, no hay tantísimos cambios en muchas cosas, ¿no? Pueden haberse afinado, pueden haberse vuelto más diplomáticos, más civilinos, más camufladas las actitudes, pero las enfermedades del ser, de la ira, de la lujuria, de la codicia, del apego, del ego, siguen estando igual, de fuertes y potentes en la sociedad y en el ser, ¿no? Más finos, más desarrollados una que otra, pero del trasfondo detrás sigue estando ahí. Así que el actuar desde la conciencia implica desde la estabilidad del ser y el conocimiento, entender la ley del karma, crecer en tolerancia, poder sentir lo que el otro siente, poder sentir en el ejemplo de ese político que he dicho, ese partido político, poder sentir lo que puede sentir esa persona que la lleva a hablar de ese modo en el Parlamento y en todos los sitios, ¿no? Vivir eso para poder entender a esa persona, ver esa parte en mí también de ira o de agresividad o de impotencia o de frustración o de querer provocar, ¿no? Que todos la tenemos, ¿no? Y ese es mi consejo. Así que yo, por ejemplo, soy muy de hacer firmas, recoger firmas y firmar, de escribir cartas como forma de intentar el cambio, de los vídeos que se pueden ver en mi canal de YouTube o diversos textos escritos que se pueden ver en mi página web. Es una forma de poner mi granito de arena, ¿no? Y cada uno tenemos la nuestra, pero busca siempre que sea desde tu centro, desde tu ser, desde la armonía interior. Y entonces serás una expresión pura de la divinidad. Entonces permitirás que ésta trabaje a través de ti.
Y si no actúas desde ahí, lo que estará trabajando es la ley del karma, de la acción-reacción, donde uno recibe la del Antiguo Testamento, uno da una torta y otro recibe una torta. Das una torta, recibes una torta. Esas son las leyes físicas y espirituales de la no consciencia. Pero pasemos al Nuevo Testamento, a la vida de la consciencia, ¿no? Donde uno coge el control de sí mismo, donde actúa desde el amor, desde la tolerancia, donde puede revolucionar el mundo desde otra actitud del ser. Bueno, como he dicho, es fácil crear malentendidos con lo que digo, disculparme si es así, no me es tan fácil expresarme, pero espero que por lo menos el concepto base lo hayas captado y sobre todo que puedas seguir viéndote, contando contigo dentro de unos días, que te suscribas a mi canal, pinchando la campanita, compartas el vídeo y todas esas cosas. Porque nos vemos dentro de unos días. Chao. Ah, y recuerda, vivimos para amar. Ay, le falta una antenita. Así la uso en Instagram.